Queridos hermanos, os saludo en el nombre de Emmanuel en este cuarto domingo de Adviento. Adviento significa venida, y hablando de venida, no sabemos qué nos espera con la venida de la vacuna y sus efectos, así como el tiempo que tardará en que nos veamos libres de la influencia del virus. ¿Quién nos lo puede asegurar? Políticos, virólogos, epidemiólogos, etc., dicen y se desdicen, originando así confusión, duda y desconfianza. Tener una palabra segura en estos momentos es algo altamente valioso. Como valioso es en tiempo de Navidad el nombre que se le reconocería al niño que nacería como una señal de parte de Dios para así animar, consolar y salvar al pueblo de Israel y a la humanidad. Este niño, cuya encarnación celebraremos en la noche del jueves al viernes próximo, no es otro que Jesús, que significa Salvador. Pero también se le atribuye otro nombre, Emmanuel, cuyo significado complementa al anterior, pues Emmanuel significa Dios con nosotros. El nombre Emmanuel lo leemos por primera vez en el libro del profeta Isaías, referido al niño que le había de nacer al rey Acaz de Judá y que le sería por señal de la presencia de Dios con él y su pueblo. El texto en cuestión dice así en Isaías capítulo 7, versículos 10 al 14. Leo. Habló también el Señor a Acaz, diciendo: Pide para ti una señal de parte del Señor tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió el rey Acaz: No pediré ni tentaré al Señor. Dijo entonces el profeta Isaías: Oíd ahora, casa de David. No os basta con ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. En hebreo aparecen las palabras Dios con nosotros. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Por qué fue el profeta Isaías al rey Acaz de Judá? Porque con su política estaba en juego la vida del pueblo y la existencia de la dinastía de David. Dios había hecho un pacto con David, asegurándole que su trono y su dinastía serían para siempre. El rey Acaz de Judá vivió en tiempos políticamente muy revueltos. Por el norte era atacado por la alianza de los sirios y las 10 tribus de Israel, conocidos como Efraín, porque el rey Acaz de Judá no se quiso unir a estos contra los asirios. Por el este le venía la amenaza destructora de los asirios. Pese a que el rey Acaz quiso someterse a los asirios, pero estos terminarían sitiando la capital de Jerusalén. Y por el sur se aprovecharon los edomitas para invadirle territorios e incluso quitarles la ciudad de Elat. Y finalmente, por el oeste, tenía la amenaza de los enemigos de siempre, los filisteos. El rey Acaz interpretó, quizá, que la situación política y militar era tan peligrosa que no era cuestión de pararse a considerar al Dios de sus padres con aquello que se contaba de su ascendente David y su alianza o pacto con Dios. Pero si el Dios que hizo el pacto con su antepasado David existía, era veraz, debería confiar en él. Pues la estabilidad del reino tenía que ver con la confianza en Dios. La palabra confianza en Dios ocupó un espacio muy importante
en las relaciones que mantuvieron el rey Acaz con el profeta Isaías. Esto lo atestiguan los textos siguientes. Leo del capítulo 7 de Isaías, versículo 9. Dice allí el profeta Isaías al rey Acaz: si vosotros no confiáis, de cierto no permaneceréis. Confianza en Dios era la actitud del mismo profeta Isaías en la amenaza que rodeaba a Judá por sus enemigos. En el capítulo 8, versículo 12, leemos palabras de Isaías: esperaré, pues, al Señor, en Él confiaré. Al pueblo que confiara en el Señor, Dios le ayudaría, o lo ayudaría. En el capítulo 10, verso 20, leemos: acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob nunca más se apoyarán o confiarán en el que los hirió, el rey asirio, sino que se apoyarán con verdad en el Señor, el Santo de Israel. La confianza se genera cuando estamos convencidos de que los designios o planes de Dios son los que se llevarán a cabo. Esto genera seguridad y estabilidad en la vida. Pese a que el rey Acaz ejerció un reinado malo para Judá y arriesgado para la dinastía o casa de David, su antepasado, Dios muestra su misericordia a esta casa de David, pues no quiere permitir que acabe con Acaz, y le ofrece la posibilidad al incrédulo rey de tener una señal de Dios como muestra de que Dios está con su pueblo. Así lo leemos en el texto de hoy, versículo 11. Pide para ti una señal de parte del Señor tu Dios. A este ofrecimiento generoso de Dios mediante el profeta Isaías, responde Acaz queriéndose mostrar religioso y respetuoso con Dios. No pediré ni tentaré a Dios, responde Acaz. Pero, en realidad, más que respetar a Dios, lo que mostraba Acaz era su rechazo al Dios de su padre David, fundador de la dinastía de la que él era rey. Ante este acto hipócrita, reacciona el profeta en nombre de Dios, haciéndole entender que la dinastía de David no se iba a cortar pese a su falta de confianza en Dios. Y le dice, versículo 13, el Señor mismo os dará señal. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Dios con nosotros. En hebreo, Emmanuel. Para el rey Acaz, el niño que le nacería quizá fuese su hijo Ezequías, del que tan positivamente se nos narra en los capítulos 36 al 37 de este mismo libro de Isaías. Efectivamente, con el rey Ezequías se restauró la confianza en Dios. Se lo echan en cara precisamente los enviados del rey asirio, Sennacherib, cuando sitió o rodeó la ciudad de Jerusalén. Le dicen lo entresaco del capítulo 36, los versículos 4, 5 y 7. Les dice los enviados del rey Sennacherib de Asiria a los enviados por el rey de Judá: ¿qué confianza es esta en quien te apoyas? ¿En quién confías? ¿Qué nos dirás? ¿En el Señor nuestro Dios confiamos? Y Dios, en respuesta a esa confianza, libró a Judá de la conquista por el rey asirio Sennacherib. Si, como dicen los estudiosos, este niño fue Emmanuel para su padre Acaz, entonces es que Dios le estaba asegurando al rey que si confiaba en el Señor, experimentaría lo que significaba el nombre del niño, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Pero ese nombre Emmanuel no sería solo un nombre como señal para el rey Acaz,
pues el relato bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, pasando también por la fe de los judíos hasta incluso el día de hoy, ha hecho que ese nombre se sumara al fluir o corriente de aquel ungido, en hebreo Mesías, por el que Dios tenía un día que restablecer para siempre la dinastía de David, para así salvar a su pueblo y finalmente a la humanidad. Y así es que pasa a ser usado por el evangelista Mateo al comentar él la aparición del ángel a José, esposo de María, para asegurarle a José de que el embarazo de ella, de María, era asunto divino. Mateo comenta la conversación del ángel con José diciendo, leemos así en Mateo 1, versículos 22 al 23. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, a saber, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Este nombre, Emmanuel, Dios con nosotros, que Mateo cita al principio de su evangelio, lo hace para asegurar a sus lectores que ese Emmanuel es Jesús. Por eso, si inició su evangelio mencionando a Emmanuel, Dios con nosotros, acaba su evangelio, capítulo 28, versículo 20, citando las palabras que Jesús mismo mencionó al despedirse de sus discípulos, indicando que él era el Emmanuel esperado. Jesús dijo, capítulo 28, último versículo del Evangelio de Mateo, versículo 20. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Hermanos, no hay palabra segura por parte de quienes nos dirigen políticamente ni quienes aconsejan científicamente. En medio de la duda, recibamos como una palabra segura de ánimo y consuelo este mensaje que nos llega de Dios mediante la Navidad. El niño del que celebramos su venida sigue siendo una señal de seguridad. Su nombre, Emmanuel, quiere ser recibido como señal del cielo y nos dice, por su significado, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, pese a toda la incertidumbre que nos rodea en tiempos de coronavirus y su erradicación. Quizá sea un reto de fe creer. Quizá nos fuerce a decir a Dios como aquel padre a Jesús, creo, ayuda a mi falta de confianza. Marcos capítulo 9, verso 24. Es necesario seguir confiando en el Señor y la señal que nos da mediante el niño Jesús en esta singular Navidad de pandemia. Pues en el niño nos visita Dios. Por eso le podemos llamar al niño Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ánimo, mis hermanos, sigamos en la confianza de nuestro Dios con nosotros. En este sentido, y desde ya, feliz Navidad. Amén.